Hola con todos. Un saludo cordial al señor Elías Capellán. Él es el coordinador de los programas de capacitación docente que se dan en diferentes localidades de nuestro país. Y en esta vez quien les saluda es el profesor Mario Enrique Vázquez Vega. Yo voy a trabajar en este grupo, en este interesante grupo, en la especialidad de matemática. Mi nombre es Mario Enrique Vázquez Vega, soy profesor de matemática del área del nivel secundario. Entonces, un saludo cordial a toda la comunidad magisterial que está conectada a este medio virtual. También reciban la bienvenida por formar parte de este proceso de socioformación. Estoy tomando las palabras de Sergio Tobón, en el que vamos a dar inicio con dos temas importantísimos que son planificación y programación curricular en el área de matemática para el nivel secundario. Esta es una iniciativa de intercambio de ideas sobre estos dos temas que ya mencioné, pero tienen ambos temas el propósito de mejorar la práctica pedagógica docente mediante un adecuado proceso de planificación curricular y programación también que sea pertinente con el contexto de los estudiantes y con las necesidades e intereses de su comunidad a las cuales ellos pertenecen y con la finalidad de mejorar los aprendizajes de ellos. Bueno, en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es un deslinde conceptual entre lo que es la planificación y la programación. La planificación curricular es un proceso esencialmente de reflexión. Es un proceso que se piensa anticipadamente y necesita que el profesor, en este caso, incurra por varios dominios, sobre todo conceptuales. En ese sentido, quisiéramos decir que para hacer una buena planificación se necesita que tengamos un buen horizonte conceptual, como decía Rafael Flores Ochoa, ¿no? O sea, nosotros lo que hace un profesor en educación depende bastante de su horizonte conceptual. Entonces, la planificación es eso, un proceso de reflexión orientado desde el punto de vista epistémico. En cambio, la programación ya es un proceso que es una consecuencia del proceso de planificación. Y si es que diríamos en la parte en que se llenan algunos formatos relacionándolos con la metodología, con los medios y materiales, con el tiempo, ya esa parte viene a ser la programación. Entonces, hecho ese deslinde interesante, diríamos pues que ahora con el grupo Capellán vamos a iniciar una secuencia de intervenciones virtuales para tratar sobre estos dos procesos. Y en diferentes sesiones vamos a trabajar primero lo que es programación curricular anual, luego lo que es planificación de unidades didácticas, ya sea proyectos, módulos o unidades didácticas propiamente dichas. Y finalmente, en otra sesión vamos a trabajar las sesiones de aprendizaje. Entonces, más o menos esa es la secuencia que vamos a llevar adelante en esta intención de llegar también en la modalidad virtual a nuestros docentes. Les decía que la planificación se realiza tomando un conocimiento previo sobre tres aspectos esenciales: los estudiantes, los aprendizajes y la pedagogía. O sea, los docentes buenos planificadores tendrían que conocer de manera muy sustantiva sobre estos tres dominios.
Pero no solamente atender esos 3 dominios, sino atenderlos implica también tener un sólido conocimiento de la problemática real de estos 3 dominios, o sea, tanto de los estudiantes como de los aprendizajes, como de la pedagogía. Y bueno, actualmente el tratamiento de esta situación problemática se está haciendo mediante situaciones significativas. En lo que corresponde a los aprendizajes, al dominio de aprendizajes, por ejemplo, tendríamos que atender mucho o haber comprendido bastante lo que es cómo se entienden las competencias. O sea, un profesor de matemática que quiere planificar, que desea programar, no puede ir a hacer estos procesos, a realizar estos procesos, sin tener conocimiento sobre lo que son las competencias, sin haberlo comprendido cabalmente. No. Las competencias se están atendiendo como saberes complejos, las cuales se alimentan de un conjunto de saberes que tienen un propósito de hacer fundamentalmente. O sea, no hay competencia sin hacer. Eso es lo que deberían tener muy claro los docentes, porque a veces pretendemos hacer una planificación, pero queremos hacerlo en abstracto, o sea, sin tener conocimiento de los aprendizajes, por ejemplo, que van a lograr los estudiantes. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que deben lograr nuestros estudiantes son las competencias, pero en esa lógica. Si nosotros queremos tener un marco teórico sólido de lo que son las competencias en estas nuevas propuestas curriculares que se vienen dando contemporáneamente, tendríamos que tener una lectura de los trabajos de Sergio Tobón. Él nos informa de manera muy sostenida y muy científica de lo que son las competencias. Como aprendizajes también tendríamos que considerar los estándares, que ya nosotros los maestros lo venimos manejando como las metas que ya están señaladas hasta dónde debemos llevar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes, ¿no? Luego también como aprendizajes están consideradas las capacidades. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ir reflexionando en estos procesos de planificar y de programar. Pero no solamente tener conocimiento de los aprendizajes, sino también hay que conocer un conjunto de propuestas, por ejemplo, como conocer el proyecto educativo regional. Por ejemplo, La Libertad tiene la suerte de tener un proyecto educativo regional. Acá lo tenemos, ¿no? Y está propuesto en una línea de tiempo del 2010 al 2021, o sea, todavía está vigente. Asimismo, debemos conocer nuestro proyecto educativo local. Por ejemplo, en el caso de las UGELs de Trujillo, tenemos este proyecto educativo local. Y así las diferentes provincias de nuestra región, habría que hacer indagación a ver si los gobiernos locales han formulado estos proyectos en base al proyecto educativo regional, para poder, a partir del conocimiento de ellos, dinamizar la planificación y la programación. Y ya al interno de la institución educativa, tendríamos que también recurrir a nuestro proyecto educativo institucional, a nuestro proyecto curricular de institución educativa, a nuestros planes de trabajo. También podríamos analizar los enfoques curriculares, el enfoque del área. Por ejemplo, el enfoque del área de matemática es esencialmente sobre la resolución de problemas, pero no consiste
resolver problemas, como a veces conversamos con los profesores, el resolver problemas en el área matemática no significa que yo voy a resolver un problema de mínimo común múltiplo o un problema de regla de 3 simple o cualquier problema relacionado únicamente con la matemática, sino lo que queremos hoy por hoy es que los alumnos aprendan a resolver problemas, pero problemas de la vida real. Por ejemplo, problemas económicos, problemas de salud, problemas medioambientales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es muy necesario que ahora se sepa que el enfoque que se propende desde la educación peruana es que la educación tenga un enfoque ambiental. Entonces, ese marco conceptual del que estoy hablando es el que potencia la capacidad de planificar del profesor. Y luego, ya teniendo este marco general, podríamos pasar ya a la programación. O sea, va a ser más sencilla la programación en ese sentido. Bueno, la programación curricular anual, de la cual vamos a tratar ahora, tiene elementos. Nos vamos a hablar de los elementos de la programación anual. En primer lugar, tiene una descripción general, que es un elemento muy importante. Luego pasamos a un elemento que es la organización de las unidades, a formular productos anuales, dar orientaciones sobre la evaluación de los aprendizajes, relacionar las unidades que nosotros estamos planteando en el área de matemática con otras áreas curriculares y determinar los materiales y recursos. Esos serían los elementos de una programación curricular. ¿Y cómo elaborarlo? Significa pues tratar de estructurar todos estos elementos, articular estos elementos. En lo que corresponde a la formulación de la descripción general, o sea, si nosotros mostramos una programación curricular, observaríamos que primero hay unos datos informativos y luego pasamos a la descripción general. Pero el profesor, cuando va a hacer su programación curricular, dice: ¿y qué voy a escribir en la descripción general de mi programación curricular? ¿Qué es lo que voy a registrar? Y nosotros le decimos que debería registrar los siguientes aspectos. Por ejemplo, lo que el profesor debe hacer es escribir las características de los estudiantes a los cuales va a enseñar en ese grado. Caracterizar el área, qué contextos va a tratar dentro del área matemática. Ya estoy planteando que podríamos tratar un contexto económico, podríamos tratar los contextos de salud, podríamos tratar los contextos productivos, podríamos tratar contextos científicos, etc. Pero hay que caracterizar, y eso lo hacemos en la parte de la descripción. También en esta parte de la descripción de la programación habría que hablar de los campos temáticos que vamos a desarrollar. Pero un aspecto muy importante en la descripción de la programación curricular es la formulación de las metas. Entonces, las metas viene a ser el tratamiento de los estándares educativos. Nosotros tenemos estándares perfilados para el fin del sexto ciclo y el fin del séptimo ciclo, pero los grados que están en estos ciclos, por ejemplo, vamos a decir, para primer año el profesor tiene que adecuar el estándar de segundo, y para tercero y cuarto tiene que adaptar el estándar que se ha dado para quinto año, que es la salida del séptimo ciclo. Entonces, determinados con claridad los estándares, o sea, las metas hacia dónde vamos a llegar, esa es la otra parte de la formulación de la descripción.
En síntesis, entonces, la descripción general estaría relacionada a describir las características de los alumnos, a formular el campo temático y a formular las metas de los aprendizajes, que son prácticamente el tratamiento de los estándares. A ver, vamos a explicar uno a uno estos procesos. La formulación de la situación significativa. Yo he tratado de ensayar una definición de situación significativa, que lo estoy mostrando acá, ¿no? Una situación significativa lo vamos a entender como la descripción de una situación problemática, pero que los estudiantes pretenden resolverlo mediante el emprendimiento de actividades retadoras utilizando diversos saberes, entre ellos los campos temáticos del área curricular, la elaboración de un producto, pero todo lo cual va a estar orientado hacia el logro de un propósito, que es resolver el problema que se ha planteado. Esta situación significativa lo podemos plantear en un contexto matemático, en un contexto científico, en un contexto social o en un contexto económico. ¿En cuál de estos contextos vamos a tener que plantear la situación significativa? Va a depender mucho del diagnóstico o del acercamiento que hayamos tenido a nuestra realidad a través del diagnóstico. Voy a presentar el ejemplo de una situación significativa. La situación significativa diríamos que tiene dos partes esencialmente. Una parte descriptiva, que lo estoy planteando acá en azul. Una parte que le llaman el reto, pero en la parte descriptiva viene a ser prácticamente el problema que está aconteciendo en la comunidad educativa. En este caso, por ejemplo, decimos que actualmente y desde hace varios años la población se ve expuesta a enfermedades, por ejemplo el dengue, el chikungunya, el zika, etc. U otras enfermedades como las de la piel o oncológicas que atentan peligrosamente contra la vida y la salud. Varias causas lo explican. ¿Por qué se dan estas enfermedades? Por acumulación de basura en las calles, por el riego con aguas hervidas, el uso indiscriminado de agroquímicos, el cambio climático, el calentamiento global, el fenómeno del Niño, en resumen, la contaminación ambiental y sus consecuencias. Esa es una parte de la situación significativa. O sea, está dado por un problema y una explicación causal y también una explicación de las consecuencias que este problema puede acarrear. Y de ahí para adelante ya empieza un reto que consiste en proponer un producto, proponer un contenido temático a través del cual vamos a tener que resolver esa problemática que ha sido descrita, que ha sido enunciada en la parte descriptiva. Por ejemplo, acá para este problema los estudiantes están planteando elaborar decálogos de recomendaciones que lo van a ilustrar de manera cuantificacional. O sea, de manera cuantificacional quiere decir que van a utilizar cifras, que van a utilizar tablas, gráficos, líneas de tiempo, diagramas, etcétera, relacionado a esta problemática. Pero lo vamos a hacer con un propósito muy claro de crear una conciencia que nos lleve a la práctica permanente de hábitos de higiene, alimentación, uso racional de los recursos bióticos y abióticos que pueden existir en nuestro entorno. Entonces, esa es una situación significativa. Estamos mencionando que se van a plantear o se van a elaborar a partir de oportunidades y a partir de problemas que hemos identificado en nuestro diagnóstico. Estas situaciones significativas, en la medida que son problemas, y no vamos a poder resolverlo unilateralmente, o sea, solamente desde el área curricular de matemática no va a ser posible resolverlo.
entonces hay que buscar trabajarlo con otras áreas curriculares, o sea, hacer un trabajo pedagógico interáreas curriculares. Entonces buscamos el apoyo, por ejemplo, de ciencia y tecnología, o sea, de CTA, o de historia, geografía y economía, o en todo caso para los temas de ciudadanía o generación en valores con las áreas de persona y familia y formación ciudadana. Entonces, nuestras mismas necesidades de resolver problemas nos están planteando que nosotros debamos proponer metodologías alternas. Por ejemplo, si yo deseo plantear una unidad de aprendizaje con esta problemática que he mencionado de las enfermedades, entonces ya no me va a resistir, por ejemplo, que yo plantee una unidad de aprendizaje. Tengo que necesariamente, con más pertinencia, con mayor pertinencia, proponer un proyecto de aprendizaje. Entonces, esa es la lógica de las situaciones significativas. Luego, ya teniendo la situación significativa, lo que debemos hacer es seleccionar las competencias y las capacidades que vamos a desarrollar desde el área en el tratamiento de esta situación significativa. Y lo vamos a ir, lógicamente, apareando con un cronograma, hablando de su duración y hablando también, determinando las capacidades que en cada una de las competencias vamos a tener que desarrollar para solucionar esta problemática planteada en la situación significativa. En ese proceso de selección de competencias y capacidades es muy importante lo siguiente, tener en cuenta lo siguiente. O sea, si nosotros determinamos cualquier temática en matemática, cualquier temática, ya sea por ejemplo una temática de cantidad, una temática de forma, movimiento y localización, una temática de regularidad, equivalencia y cambio, o una temática de gestión de datos, cualquier temática que uno determine, es posible en el tratamiento de esta temática implementar 4 capacidades. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una temática de cantidad, yo ahí puedo matematizar, puedo comunicar, puedo utilizar estrategias, puedo establecer mecanismos de razonamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de seleccionar las competencias y las capacidades para resolver una problemática planteada en una situación significativa. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Entonces, sintetizo lo que he querido comunicar. Quiero decir que cualquier aspecto temático que nosotros vayamos a desarrollar dentro del área matemática se puede enfocar desde las 4 capacidades en el cual está inmerso este campo temático. Finalmente, luego tenemos que determinar los productos, o sea, porque el producto es una forma de respuesta a la problemática. Y los profesores tienen dificultades en la determinación de estos productos. Entonces nosotros estamos tratando de clarificar ese tema, ¿no? O sea, ¿a qué estamos llamando productos? O sea, ¿con qué formas con qué tipos de estos productos podemos dar respuesta a esta problemática? Nosotros como docentes, por ejemplo, podríamos plantear que se elaboren portafolios, por ejemplo. En el tratamiento de una problemática vamos a sistematizar ya sea las investigaciones escolares o el recojo de información en portafolios, que es un instrumento inclusive de evaluación. Podemos hacer periódicos murales, podemos hacer representaciones teatrales, videoclips. En geometría, por ejemplo, una diversidad de envases geométricos.
O sea, hay una cantidad de productos que nosotros podemos elaborar con nuestros estudiantes: dípticos, revistas, historietas, maquetas, instrumentos de medición, o kit de materiales, formularios, presupuestos, planes de información, resúmenes, organizadores visuales, reportajes, modelos matemáticos, periódicos virtuales, exposiciones, debates, paneles, mesas redondas, entrevistas, encuestas. O sea, todo ese bagaje de productos podemos ponerlo al servicio de formas de respuesta a esas problemáticas que están planteadas en términos de situaciones significativas. Luego ya podemos determinar el número, podemos determinar el título de la unidad. El título de la unidad debe ser motivador, vinculado a los intereses de los estudiantes, puede relacionarse al producto, debe tener coherencia con la situación significativa y debe formularse después de establecer la situación significativa, las competencias o el producto. O sea, ya teniendo la situación significativa, teniendo las competencias, teniendo el producto, más o menos uno tiene ya una idea de qué es lo que va a hacer y entonces pasa a darle un título a la unidad. Podemos luego ya vincular nuestras unidades con otras áreas curriculares. Necesariamente este trabajo de tratamiento de problemáticas formuladas en términos de situaciones significativas y el enfoque del área curricular, que es el enfoque de resolución de problemas, necesariamente nos lleva a establecer vínculos con otras áreas curriculares. Los recursos educativos también debemos tenerlo en cuenta y determinarlos de una manera sostenida, seria, ¿no? Hacer un trabajo para seleccionar esos recursos. Debemos seleccionar unos recursos tanto para los profesores que vamos a utilizar, los docentes, y unos recursos para los estudiantes. El Ministerio de Educación ha mandado una serie de recursos entre bibliográficos y tecnológicos para las diferentes áreas curriculares, ¿no? Y si utilizamos recursos bibliográficos hay que hacerlo también pues, dentro de determinados cánones y pautas. Por ejemplo, al hacer los registros bibliográficos hay que utilizar las nomenclaturas internacionales, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar las reglas de la Asociación de Psicólogos Americanos, o conocida como las reglas APA, en los registros bibliográficos. Una parte importante también de la programación curricular es la determinación de las orientaciones para la evaluación. O sea, la programación curricular en uno de sus puntos debe tener orientaciones para la evaluación. Y aquí también es muy importante el enfoque, el horizonte conceptual que el maestro va a tener de evaluación. Debemos implementar diversos tipos de evaluación, ¿no? O sea, por ejemplo, evaluaciones de entrada, evaluaciones de proceso, evaluaciones de salida, y hacer que estas evaluaciones hagan notar su funcionalidad. La funcionalidad más importante de la evaluación, o la función más importante de la evaluación, es la función pedagógica, ¿no? En la que uno ve qué logros y qué aspectos por mejorar tienen los estudiantes, y luego esos logros lo afianzamos o tratamos de que se sigan desarrollando, y para esas dificultades habría que operar procesos de retroalimentación, ¿no? También vamos a operativizar enfoques de evaluación, ¿no? Fundamentalmente lo que se está tratando actualmente es la tendencia a que la evaluación sea de tipo cualitativa, ¿no? Es una evaluación en la que se describen los logros,
que exige la elaboración de nuevos instrumentos de evaluación, como son las rúbricas, en la que ya hace que la evaluación sea más objetiva, porque va a determinar criterios, niveles de logro de esos criterios y unos descriptores que especifican en una escala los diferentes niveles que puede lograr cada criterio. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. La evaluación es un proceso pedagógico sumamente importante cuyas orientaciones tienen que estar presentes en la programación curricular. Bueno, creo que eso es en términos generales los alcances que les podemos dar para elaborar una programación curricular. Podríamos pasar ahora a formular unas conclusiones, ¿no? Yo he formulado acá algunas de ellas y me parece, por ejemplo, que en este proceso de planificar y de programar, uno debe estar sumamente claro qué es planificar y qué es programar. Esa diferencia nos va a ayudar a cualificar nuestro desempeño pedagógico y, por supuesto, a mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. El planificar es un proceso de reflexión que tiene que tener un horizonte conceptual amplio, un conocimiento de la realidad bastante sostenido, y luego la parte de programación ya es la operativización de todo ese marco conceptual, ese marco teórico que los docentes deben internalizar antes de realizar estos procesos. Y por eso es que toda planificación parte de un diagnóstico. O sea, nadie puede entrar a planificar con coherencia, con pertinencia, sino a partir de un diagnóstico situacional, tanto del contexto como de los sujetos que intervienen en ese proceso educativo, o sea, de los estudiantes, de los padres, de la comunidad educativa. Quisiera referirme a las situaciones significativas y comenzar a considerarlo como categorías de planificación que sintetizan la problemática a atender y las soluciones que a esta le vamos a dar desde la escuela. Porque ustedes estarán preguntando, ¿y dónde queda la determinación de los problemas, el análisis de las causas, las consecuencias? Entonces, esas categorías de planificación se hacen más operativas cuando se proponen situaciones significativas. O sea, actualmente se está proponiendo que esos problemas, con sus causas, sus consecuencias, los sujetos que intervienen, lo presentemos a través de situaciones significativas. Creo además que atender las metas que se abre en la programación curricular anual, atender las metas, pasa por comprender cómo adecuar los estándares. Un maestro que no sabe con precisión qué es un estándar o tiene dificultades para entender lo que es un estándar, no va a propender con facilidad a adecuar el estándar. La adecuación de estándares es un proceso esencial porque significa tener clara la meta. Si no sabemos adecuar estándares, entonces la meta no está clara y por lo tanto hacemos un trabajo pero no sabemos si hemos logrado lo que pretendemos o no. Y una recomendación acá: ¿cómo se adecúan los estándares? Fundamentalmente el estándar tendríamos que adecuarlo con el campo temático, adecuando el campo temático. Porque en un estándar prácticamente están todas las capacidades de una competencia. Dice lo que debemos hacer en cada una de las capacidades de una competencia. Y eso ocurre en todas las competencias.
Entonces, el único espacio que tenemos para adecuar un estándar es el campo temático. Entonces, podríamos decir pues que la programación anual consiste en secuenciar unidades de aprendizaje que están basadas en situaciones significativas. Mencionando pues que las situaciones significativas vienen a ser las nuevas categorías conceptuales de planificación curricular y que es donde se está asentando el peso prácticamente. La unidad se va a asentar de manera coherente en la medida de manera coherente y de manera pertinente en la medida que se haya planteado una buena situación significativa. Y a partir de ahí, ya cuando vayamos a tratar las unidades de aprendizaje, lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, creo que eso es todo lo que hemos querido compartir en esta primera sesión de contacto virtual que estamos teniendo en el grupo Capellán, y esperemos pues que lo que se ha podido plantear sea de beneficio para mejorar el desempeño profesional y también para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Gracias.